Chicos, buenos días. Nuevamente les saluda el profesor Lenny, esperando que tengan un buen día y que la estén pasando bien en casa, ¿no? Chicos, vamos a seguir avanzando hoy con las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a ver el curso de química y vamos a ver un tema que de repente para ustedes ya es muy conocido, es el tema de estructura atómica. De igual forma, si no lo has visto antes, te animaría a que prestes bastante atención porque este tema es sencillo. La primera parte es muy sencilla. Vamos a ver todo con respecto al átomo. Vayamos a empezar con esto. Dice, ¿qué es un átomo? Vamos a hoy a hablar qué es un átomo. Como dice el concepto, es la porción de materia más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Viendo una reseña histórica sobre este tema, yo les comenté en clase, o de repente alguna vez han escuchado sobre esta pequeña reseña del átomo. Dice, desde la antigüedad el hombre se preguntó cómo estaba constituida la materia. Tal es así que en la antigua Grecia, aproximadamente en el siglo V a.C., los filósofos Leucipo y Demócrito sostenían que la materia se estaba constituida por diminutos corpúsculos materiales, los cuales son indivisibles e indestructibles, a los que llamaron átomos. Obviamente que en esa época no se tenía la tecnología que hoy se tiene, ¿no? Hoy en día yo puedo determinar con ayuda de un microscopio o un elemento más avanzado cuál es la forma del átomo. Pero en esa oportunidad no se sabía exactamente cuál era la forma del átomo. Es así que Leucipo y Demócrito se preguntaron cuál era la partícula más pequeña. Como ellos no tenían una idea exacta, le pusieron el nombre átomo, que en griego significa sin división. Átomo significa sin división porque para ellos indicaban que el átomo era lo más pequeño, no se podía dividir, no había nada más pequeño que el átomo. Con el tiempo, fuimos determinando que el átomo sí se podía dividir, pero para eso tuvieron que pasar muchos años para poder descubrir exactamente cuál era la verdadera forma del átomo. Aquí podemos ver una pequeña línea de tiempo de cómo fue determinándose todo. En el año 430 a.C. es donde Leucipo y Demócrito se reúnen para crean el término átomo. Sigue pasando los años y en el 1804 Dalton, el científico John Dalton, realiza un concepto de lo que era el átomo. En 1898 Thomson descubre por primera vez el electrón. En 1909 Rutherford descubre el protón. Y en 1932 Chadwick descubre el neutrón. Esos términos ya son conocidos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver dentro de la estructura del átomo. Y asimismo aparecieron los modelos atómicos, ¿no? Que esto fue producto de su tarea, su investigación que les dejé en clase. Saber exactamente cuál era la verdadera forma del átomo y cómo fue que determinaron esa forma a lo largo del tiempo. Si vemos bien, aquí aparece Dalton. Dalton indicaba que el átomo era una esfera compacta, que no tenía nada incrustado dentro, ninguna partícula eléctrica. Según Thomson con su modelo del pudín de pasas, decía que el átomo era una esfera positiva y tenía incrustado en su composición pequeñas partículas negativas, que venían a ser los electrones, ¿no? Para Rutherford decía que el átomo tenía un pequeño núcleo y habían partículas alrededor girando. Y Bohr determinó que el átomo tenía un núcleo positivo y habían pequeñas espirales a su alrededor formando capas. En realidad, hoy en día se sabe que el átomo presenta esta forma. Como podemos observar, esta es la verdadera forma del átomo en la actualidad. Sabemos que el átomo se puede dividir, sí, ¿en cuántas partes? En dos. ¿Cuáles son? El núcleo atómico y la nube electrónica. Si vemos bien, aquí está el núcleo y la parte externa viene a ser la nube electrónica. En el núcleo podemos observar dos partículas que están en cantidad. Por ejemplo, las partículas de color rojo vienen a ser los protones. Y estos protones tienen carga eléctrica, su carga eléctrica es positiva. En el color azul, las partículas de color azul, vemos que son los neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica, su carga es cero o carga neutra. Y afuera, en la nube electrónica, orbitando en forma elíptica,
están los electrones que poseen carga negativa. Entonces, si decimos hoy en día, ¿el átomo se puede dividir? Sí se puede dividir. ¿En cuántas partes? En dos partes. ¿Cuáles son? Núcleo atómico y nube electrónica. ¿Qué partículas están en el núcleo atómico? En el núcleo atómico están los protones y los neutrones. Y en la nube electrónica, los electrones. ¿Qué carga eléctrica tienen los protones? Positiva. Los neutrones no tienen carga y los electrones negativa. Con esto podemos entender mucho más fácil la notación atómica. Recordando que todo átomo es la representación de un elemento químico. Los elementos químicos los podemos conocer porque tienes tu tabla periódica y puedes observar todos los elementos que se conocen hasta el momento. Lo que tengo que resaltar aquí es que todo elemento químico tiene dos números que lo representan, uno arriba y uno abajito. Esta letra A me indica el número de masa, la masa que tiene ese elemento químico. Y esta letra Z me indica el número atómico, que en este caso el número atómico viene a ser el ordenamiento de los elementos químicos en la tabla periódica. ¿Ya? Vamos a estudiar uno por uno. El núcleo atómico, muchachos, dice, nos indica el número de protones existentes en el núcleo del átomo. Ah, fácil, profesor. O sea que ese número atómico Z es la cantidad de protones. Sí, correcto, aquí está. Z es la cantidad de protones. Recuerda que a los protones los representamos con una P y un más, un positivo, porque sabemos que tiene carga positiva. Entonces, Z es el número de protones. Pero hay que indicarte algo, que en esta primera parte vamos a estudiar solamente átomos neutros. Profesor, ¿qué es un átomo neutro? Un átomo neutro es aquel átomo que no gana ni pierde electrones. Más adelante, en la segunda parte, te voy a indicar que hay átomos que ganan y pierden electrones. Por lo tanto, hay un déficit ahí en cuanto a cargas eléctricas. Entonces, pero en esta primera parte solamente vamos a ver átomos neutros, donde no sucede eso. Por lo tanto, se va a cumplir esta propiedad, que los protones van a ser igual a los electrones y va a ser igual a Z, que es el número atómico, ¿no? Esta es muy conocida, que es la ley del famoso PES. Ahí tenemos el PES. Protones es igual a electrones y es igual a Z. Hasta ahí ya conocemos parte de lo que es el número atómico. Vamos a estudiar ahora el número de masa. ¿Qué es el número de masa? Nos indica el número de protones y neutrones que están en el núcleo de un átomo. Profesor, entonces esa letra A que está acá arriba viene a ser los protones más los neutrones. Correcto. A, o número de masa, es el número de protones más el número de neutrones. Profesor, pero hace un rato usted me dijo que este P es igual a Z. Sí, y vamos a hacer ese reemplazo, ¿no? En vez de P voy a ponerle Z aquí. Me da otra fórmula que me dice que el número de masa es igual a Z más el número de neutrones. Pero ¿qué pasa si yo quisiera solamente tener al número de neutrones solo? Como para hallarlo, ¿no? Yo sé que este Z está sumando. ¿Cómo pasaría al otro lado? Restando. Y me determina esta fórmula que tenemos aquí, donde dice que A, que es número de masa, menos Z, que es el número atómico, me dará el número de neutrones. A esta propiedad yo la conozco como la ley del asno, ¿no? Ahí más o menos dice asno. A menos Z es igual al número de neutrones. Hasta ahí, muchachos, tenemos dos propiedades que tenemos que nosotros conocer. Ya no te olvides, la ley del pez y la ley del asno. Con eso podemos determinar algunos ejercicios que tenemos por aquí, siempre acordándonos de el número de masa, el número atómico, la ley del pez y la ley del asno. Con ayuda de tu tabla periódica, lo que tú vas a hacer aquí es completarme en este espacio el elemento químico que corresponde. En este caso tengo Na. ¿Qué es Na? Sodio. Muy bien. Ahora vamos a completar el número de masa y el número atómico. Número de masa, según la flecha, según este cuadrito, está ¿dónde? Arriba. Entonces si está arriba, ¿cuánto es el número de masa? 23. Z, ¿dónde está? Abajo. Z sería 11, ¿no? Por la ley del PES, yo sé que si Z vale 11,
protones vale 11 y electrones vale 11. Entonces protones 11, electrones 11. Y el número de neutrones lo determino con la ley del asno, ¿no? En este caso resto A menos Z. A es 23, Z es 11. ¿Cuánto me dará eso? Me da 12. Facilísimo, sencillo. Esto es lo que vas a resolver tú también en tu hoja aplicativa que te he enviado. ¿Ya? Siempre acordándote en la posición y lo que te están pidiendo, no te olvides. En este caso, tengo un núcleo, me dice Ca, profesor, ¿qué es Ca? Busco mi tabla periódica y es calcio, ¿no? Más fácil, número de masa, 40. Perfecto, número atómico, 20. Si Z vale 20, protones vale 20 y electrones vale 20. Facilísimo. Y los neutrones, A menos Z, A vale 40, Z vale 20, 40 menos 20, 20. Qué fácil y sencillo, muchachos. Ya esto vamos a jugar, lo van a jugar ustedes ahí resolviendo estos ejercicios. AS es arsénico. Buscas en tu tabla periódica, AS es arsénico. Número de masa, 75. Número atómico, 35. Z vale 35, protones vale 35 y electrones vale 35. Neutrones, resto A menos Z, 75 menos 35 me da 40, ¿no? Qué sencillo. Vamos a ver otros ejercicios más. Aquí está. Vamos a tomar en cuenta, no te olvides, número de masa, número atómico, la ley del pez y la ley del asno. Si vemos aquí, muchachos, hay que recalcar esto, que mira, fíjate aquí, el número de masa está al lado derecho, no está aquí. En algunos textos lo vas a encontrar así, que el número de masa lo representan en este lado. Te lo voy indicando para que si ves un ejemplo parecido, ya sepas cómo hacerlo, ¿no? Tenemos aquí el elemento cromo, número de masa 53 y número atómico 24. Pero en lo que te piden, no te piden ni número de masa ni número atómico, solamente te piden protones, neutrones y electrones. Ya es fácil, profesor. Este de aquí, 24, es Z. Y si Z vale 24, ¿cuánto vale protones? 24. ¿Y cuánto vale electrones? 24. Facilísimo. Neutrones, viene a ser la resta de A menos Z. 53 menos 24 me da 29. Recontra sencillo. Vayamos a la segunda parte. Dice, este elemento se llama flúor. Flúor, número de masa 19 y número atómico 9. Si el número atómico Z vale 9, protones vale 9 y electrones vale 9. Y neutrones, utilizamos el asno, 19 menos 9 me da 10. Perfecto. Zn viene a ser el zinc. 70, número de masa, 30, número atómico. Entonces Z vale 30, protones vale 30, electrones vale 30. Y neutrones, 70 menos 30 me da 40. Hasta ahí está muy bien, todo perfecto. Te vas a pasear con estos ejercicios. Solamente para finalizar, muchachos, tengo que recalcarte algunos conceptos que debes saber, que de repente te pueden tocar en alguno de los ejercicios y no sabes de repente cuál es el término. El número atómico Z también es conocido como carga nuclear, por si acaso. Si de repente te dicen la carga nuclear es 12, Z vale 12. Los nucleones, este término nucleones viene de la palabra núcleo, son las partículas que están en el núcleo atómico. ¿Quiénes son los que están en el núcleo atómico? Protones y neutrones, por si escuchas el término nucleones. Las partículas subatómicas fundamentales simplemente son protón, neutrón y electrón. ¿Por qué? Porque son subatómicas, son más pequeñas que el átomo. La zona con alta densidad es la nube electrónica por su composición, ¿no? Porque presenta gases en su composición, entonces es la zona con alta densidad, para que lo sepas. Y la zona con baja densidad viene a ser el núcleo atómico. Son términos que necesitas saber si en caso de repente se te presentan en algún ejercicio. ¿Ok, chicos? Espero que hayan podido entender fácilmente. Este tema es sencillo. Recuerden que no termina aquí, tenemos que ver la segunda parte de estructura atómica, pero hasta ahí podemos avanzar muy bien. Les agradezco en verdad por su atención y espero que la estén pasando bien en casa. Saludos, chicos, nos vemos.